estamos. Bueno, buenos días a todos. Nuevamente un gusto estar aquí con ustedes compartiendo este fascinante libro de Juan. La verdad que ha sido, me ha impactado, me ha impactado, ha llegado a lo más profundo de mi corazón. Espero que el de ustedes también. Eh, de hecho, hoy les comento que tuve los días de vacaciones de la oficina y demás. Y estuve realmente a nada de cancelar esto, porque decía, voy a descansar, pero ya van a ver un pasaje justamente de lo que vamos a leer hoy que me hizo cambiar de opinión, eh, porque realmente tenemos que estar conectados con el Señor, ¿va? Ustedes, y tratar de vivir lo que predicamos, lo que está en la palabra, y realmente hacer la palabra nuestra, y creer en el Señor, y estar con Él continuamente. Entonces, vamos a saltar el detalle que a veces hacemos, solo damos el contexto un poquito de lo que venía pasando. O sea, ahorita vamos a ver varios capítulos donde va a ser un milagro, una señal, como les llama Juan, y luego da un discurso, siempre muy vinculado a lo que está sucediendo, ¿verdad? En el capítulo 5 lo que veíamos era cuando cura al paralítico y luego entonces aprovecha esa señal para hablar sobre la autoridad y los testigos del Hijo de Dios. Y hoy vamos a hablar de las señales que hizo sobre el pan de vida, que era multiplicación de justamente panes y peces a los 5.000, camina sobre el agua, y las próximas semanas vamos a ver ese discurso del pan de vida, lo cual nos va a permitir dar otro significado a esa señal. Este capítulo 6 le voy a pedir a 4 personas si nos pueden ayudar, porque vamos a leer lo que nos toca en Juan, que es del 1 al 21, luego lo vamos a leer en Mateo, luego lo vamos a leer en Marcos, y luego lo vamos a leer en Lucas. Yo sé que va a parecer bastante, pero vamos a dar cuenta de que hay algunos detalles que los otros evangelios nos presentan, y sobre todo que es el único milagro que aparece en los 4 evangelios. Eso creo que ya, o sea, menciona una buena nivel de importancia que tenemos que darle a esta señal. Entonces, el primer valiente que quieran apoyarnos, ya que molestando decíamos que la melodiosa voz de Hans no va a estar, entonces voy a necesitar 4 de ustedes que se me vengan a ayudar. ¿Sería del 1 al cuánto la primera? Completa, lo que después va a ser el otro evangelio. Ah, ok, perfecto. Te apoyo, Rafa, si quieres leer este. Buenísimo. Después de esto, Jesús se fue al otro lado del mar de Galilea, el de Tiberias, y una gran multitud lo seguía, pues veían las señales que realizaban los enfermos. Entonces Jesús subió al monte y se sentó allí con sus discípulos. Estaba cerca la Pascua, la fiesta de los judíos. Cuando Jesús alzó los ojos y vio que una gran multitud venía hacia él, dijo a Felipe: ¿Dónde compraremos pan para que coman estos? Pero decía esto para probarlo, porque él sabía lo que iba a hacer. Felipe le respondió: 200 denarios de pan no les bastarán para que cada uno reciba un pedazo. Uno de sus discípulos, Andrés, hermano de Simón Pedro, dijo a Jesús: Aquí hay un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pescados. Pero ¿qué es esto para tantos? Hagan que la gente se siente, dijo Jesús. Y había mucha hierba en aquel lugar. Así que se sentaron. El número de los hombres era de unos 5.000. Entonces Jesús tomó los panes y, habiendo dado gracias, los repartió a los que estaban sentados. Y lo mismo hizo con los pescados, dándoles todo lo que querían. Cuando se saciaron, dijo a sus discípulos: Recojan los pedazos que sobran para que no se pierda nada. Ellos lo recogieron y llenaron 12 cestas con los pedazos de los 5 panes de cebada que sobraron a los que habían comido. La gente entonces, al ver la señal que Jesús había hecho, decían: verdaderamente ese es el profeta que había de venir al mundo. Por lo que Jesús, dándose cuenta de que iban a venir y por la fuerza hacerle rey, se retiró él solo otra vez al monte. Al atardecer sus discípulos bajaron hasta el mar, y subiendo en una barca se dirigieron al otro lado del mar, hacia Capernaum. Ya había oscurecido y Jesús todavía no había venido a donde ellos estaban, y el mar estaba agitado porque soplaba un fuerte viento. Cuando habían remado unos 25 o 30 estadios,
4 o 5 kilómetros, vieron a Jesús caminando sobre el mar y que se acercaba a la barca y se asustaron. Pero él les dijo, soy yo, no teman. Entonces ellos querían recibir a Jesús en la barca, pero la barca llegó enseguida a la tierra donde iban. Buenísimo, gracias, Byron. Alguien nos ha ido con el pasaje de Mateo, y aquí va a ser importante poner atención porque van a ver que hay algunas sutilezas que son complementarias a lo que acabamos de leer. Si quieren, le doy yo. Gracias. Ok. Mateo 14, del 13 al 32. Al oír esto, Jesús se fue de ahí en una barca, solo a un lugar desierto, y cuando las multitudes lo supieron, lo siguieron a pie desde las ciudades. Cuando Jesús desembarcó, vio gran multitud y tuvo compasión de ellos y sanó a sus enfermos. Al atardecer se acercaron los discípulos diciendo, el lugar está desierto y la hora ya es avanzada. Despide pues a las multitudes para que vayan a sus aldeas y se compren alimentos. Pero Jesús les dijo, no hay necesidad de que se vayan, denles ustedes de comer. Entonces ellos dijeron, no tenemos aquí más que 5 panes y 2 peces. Traigan acá los panes y los peces, les dijo. Y ordenando a la muchedumbre que se sentara sobre la hierba, Jesús tomó los 5 panes y los 5 peces, levantando los ojos al cielo, bendijo los alimentos. Después partió los panes y se los dio a los discípulos, y los discípulos a la multitud. Todos comieron y se saciaron, y recogieron lo que sobró de los pedazos, 12 cestas llenas. Y los que comieron fueron unos 5,000 hombres, sin contar las mujeres y los niños. Enseguida Jesús hizo que los discípulos subieran a la barca y fueran delante de él a la otra orilla, mientras él despedía a la multitud. Después de despedir a la multitud, subió al monte a solas para orar, y al anochecer estaba ahí solo. Pero la barca estaba muy lejos de la tierra, y era azotada por las olas, porque el viento era contrario. A la cuarta vigilia de la noche, 3 a 6 a.m., Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Y los discípulos, al ver a Jesús andar sobre el mar, se turbaron y decían, es un fantasma. Y de miedo se pusieron a gritar. Pero enseguida Jesús les dijo, tengan ánimo, soy yo, no teman. Y Pedro le respondió, Señor, ¿eres tú? Mándame que vaya a ti sobre las aguas. Ven, le dijo Jesús. Y descendiendo Pedro a la barca, caminó sobre las aguas y fue hacia Jesús. Pero viendo la fuerza del viento, tuvo miedo y empezando a hundirse, gritó, Señor, sálvame. Al instante Jesús, extendiendo la mano, lo sostuvo y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Cuando ellos subieron a la barca, el viento se calmó. Entonces los que estaban en la barca lo adoraron, diciendo, en verdad, eres hijo de Dios. Gracias, Walter. Aquí solo para anotar algunas cosas, se dan cuenta de que entonces, al principio Jesús sana a algunos enfermos. Eh, Acá nos revela de que varios de los discípulos se dieron cuenta que no tenían que comer y que, bueno, hay que mandarlos pues que se vayan a comer, ¿verdad? Y luego entra muy similar el pasaje de lo que tenemos con Juan. Luego en la barca, acá nos revela que es el pasaje famoso con Pedro. Juan solo nos revela de que aparece Jesús. Es bien curioso, creo que lo mencionamos al principio, se nota una cierta rivalidad entre Juan y Pedro, que es bien interesante estudiarla, que no vamos a perder ahorita, pero entonces aquí Mateo, él enfatiza también de que Pedro dijo, bueno, déjame ir a ti y ya sabemos esa historia. ¿Alguien nos ha ido con el pasaje de Marcos? Por favor. ¿Voy yo? Ok, gracias, Cristian. Dice, los apóstoles se reunieron con Jesús y le informaron sobre todo lo que habían hecho y enseñado. Y él les dijo, vengan, apártense de los demás a un lugar solitario y descansen un poco, porque había muchos que iban y venían, y ellos no tenían tiempo ni siquiera para comer. Y se fueron en la barca a un lugar solitario apartado. Pero la gente los vio salir y muchos los reconocieron y juntos corrieron allá a pie de todas las ciudades y llegaron antes que ellos. Al desembarcar, Jesús vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos, porque eran como ovejas sin pastor, y comenzó a enseñarles muchas cosas. Y cuando ya era muy tarde, sus discípulos se acercaron a él diciendo,
El lugar está desierto y ya es muy tarde. Despídelos para que se vayan a los campos y aldeas de alrededor y se compren algo de comer. Denle ustedes de comer, les contestó Jesús. Y ellos le dijeron, ¿quieres que vayamos y compremos 200 denarios de pan y les demos de comer? Jesús les dijo, ¿cuántos panes tienen ustedes? Vayan y vean. Cuando se cercioraron le dijeron, 5 panes y 2 peces. Y les mandó que todos se recostaran por grupos sobre la hierba verde, y se recostaron por grupos de 100 y de 50. Entonces él tomó los 5 panes y los 2 peces, y levantando los ojos al cielo, los bendijo, partió los panes y los iba dando a los discípulos para que se los sirvieran. También repartió los 2 peces entre todos. Todos comieron y se saciaron. Recogieron 12 cestas llenas de los pedazos y también de los peces. Los que comieron los panes eran 5,000 hombres. Enseguida Jesús hizo que sus discípulos subieran a la barca y se fueran delante de él al otro lado de Bethsaida, mientras él despedía a la multitud. Después de despedirse de ellos, se fue al monte a orar. Al anochecer, la barca estaba en medio del mar y él estaba solo en tierra. Y al verlos remar fatigados porque el viento les era contrario, como a la 4ª vigilia de la noche, fue hacia ellos andando sobre el mar y quería pasarlos de largo. Pero cuando ellos lo vieron andando sobre el mar, pensaron que era un fantasma y se pusieron a gritar, porque todos lo vieron y se turbaron. Pero enseguida él habló con ellos y les dijo, tengan ánimo, soy yo, no teman. Subió con ellos a la barca y el viento se calmó, y ellos estaban asombrados de gran manera, porque no habían entendido lo de los panes, sino que su mente estaba embotada. Gracias, Cristian. Y aquí se dan cuenta ustedes otros nuevos detallitos. Cuando están en los panes hay un poquito más de como conversación, ¿verdad? Entre él y los discípulos, y se muestra mucho más este tipo de compasión que tuvo por la gente que estaba buscando y estaba siguiéndolo a él. También se nos menciona que se recostaron en grupos. eh, y luego nuevamente el pasaje de la barca, ¿verdad? Ya, el último, para terminar de tener todas las versiones, en Lucas 10, del 10 al 15, ¿deberían hacer la campaña? Voy yo. Gracias. Cuando los apóstoles regresaron, dieron cuenta a Jesús de todo lo que había hecho, y tomándolos con él, se retiró aparte a una ciudad llamada Bethsaida. Pero cuando la gente se dio cuenta de esto, lo siguió, y Jesús, recibiéndoles, les hablaba del reino de Dios y sanaba a los que tenían necesidad de ser curados. El día comenzaba a declinar, y acercándose los 12 le dijeron, despide a la multitud para que vayan a las aldeas y campos de los alrededores y hallen alojamiento y consigan alimentos, porque aquí estamos en un lugar desierto. Denles ustedes de comer, les dijo Jesús. Y ellos dijeron, no tenemos más que 5 panes y 2 peces, a no ser que vayamos y compremos alimentos para toda esta gente, porque había como 5,000 hombres. Y Jesús dijo a sus discípulos, hagan que se recuesten en grupos como de 50 cada uno. Así lo hicieron, haciendo recostar a todos. Tomando él los 5 panes y los 2 peces, levantó los ojos al cielo, los bendijo, los partió y los iba dando a los discípulos para que los sirvieran a la gente. Todos comieron y se saciaron, y se recogieron de lo que les sobró de los pedazos 12 cestas llenas. Y acá ustedes, Lucas, nos comparten dos detalles fundamentales. Uno es de que Jesús dio los panes a través de sus discípulos. O sea, el de los discípulos le dieron a la gente. Lo cual es un mensaje bien fuerte a ustedes, porque el Señor nos da ese sustento espiritual y lo hace a través de sus siervos, ¿verdad? Y segundo es que las 12 cestas estaban llenas. O sea, las dos no mencionan que estaban llenas, pero acá creo que es interesante notar que estaban llenas. Bueno, entremos pues a escudriñar y a meditar en todo esto. Dice que después de esto, Jesús se fue al otro lado del mar de Galilea, el de Tiberias, y una gran multitud lo seguía, pues veía las señales que realizaban los enfermos. El contexto que estamos haciendo acá es que vienen de ejecutar a Juan el Bautista, o sea, Juan el Bautista que ya lo mataron, y Jesús acaba de enviar a los discípulos a evangelizar de 2 en 2. ¿Se acuerdan de esos pasajes? Y aquí la gran pregunta a ustedes es, ¿por qué están siguiendo a Jesús? Y ampliemos la pregunta a cada uno de nosotros, ¿por qué sigues tú a Jesús? Y creo que es bien importante hacerse esa pregunta a ustedes. ¿Por qué sigues a Jesús? ¿Por qué?
Es que él, mate cómo sanó al paralítico, cómo sanó al hijo del oficial del rey, o cómo nos va a multiplicar los panes, que no había pasado, pues, pero es que él me puede sanar, es que él me puede dar provisión. Sí, él puede, pero ¿será que esa es la razón correcta? ¿Es eso por lo cual realmente vale la pena seguir? Ya me estoy adelantando, pero ustedes igual lo han leído. Al final del capítulo 6, el Señor confronta esto y le dice, bueno, o sea, esto no es así, esto no funciona por curiosidad de espectáculo. ¿Quiénes de ustedes realmente están dispuestos a seguirme, tomar su cruz, dejarlo todo, sacrificarse, sufrir por mí, por amor a mí? Y cuando muchos se van y dicen, no, así no me gusta. Y cuando le dice a los discípulos, ustedes también se quieren ir, váyanse. Y cuando Pedro justamente dice, Señor, ¿pero a quién iremos? Si solo tú tienes palabras de vida eterna. Pero amigos, uno de los grandes retos que quiero darte hoy es que reflexiones en tu corazón y seas muy honesto. ¿Por qué sigues tú a Jesús? ¿Por qué lo quieres seguir? ¿Cuál es la razón profunda detrás de esa devoción que vamos a tener a Él? Porque no vaya a ser, como lo vamos a ver más adelante, uno a veces juzga mucho a los fariseos, pero aquí nos presenta el otro lado de la moneda, que son aquellos que lo siguen por interés propio, por un interés egoísta. No por eso. O sea, Jesús sabiendo todo eso, ¿se acuerdan en el capítulo 2 que veíamos? La gente creía entonces en Jesús, más él no se fiaba de él. Y el creer que nos invita Juan a tener es una creencia muy profunda en el Señor. No solo de, yo creo que Él puede hacer tal cosa, sino se trata de lo que puede hacer. Se trata de quién Él es, que es el Salvador y el Rey del mundo. Y me impactó, ustedes, que no por eso Jesús dejó de hacer el bien, no por eso dejó de hacer el milagro. Ciertamente alguna vez lo he visto con los fariseos, cuando le exigen, hace una señal, dicen, señal no les será dada, más solo la de Jonás. Pero acá él igual, por eso, seguro que leíamos en Mateo y Marcos, que él tenía compasión de ellos. O sea, a pesar de todo eso, igual él tuvo compasión y los sanó. Pues, sanó a algunos, hizo un milagro, los alimentó. Pero fue eso que les dio la salvación. Para algunos, muy pocos, sí. Para la gran mayoría, no. Se quedaron satisfechos con la señal, mas no entendieron quién estaba haciendo la señal. Entonces esto es bien importante, eso les he comentado últimamente, he estado con esa carga tan profunda de cuestionar, de estar uno 100% seguro de su salvación. No porque yo crea que se pierden y demás, solo en qué realmente creemos. ¿Creemos en sus señales por lo que ha hecho? ¿O creemos en quién eres? Y por ende ha hecho algunas señales, ¿no? Y eso, el tema de no dejar de hacer el bien, nos lo muestra Pablo en Gálatas, dice, no nos cansemos de hacer el bien. Pues a su tiempo, si no nos cansamos, segaremos. Y le digo, este es el versículo que me inspiró para este descanso, en igual aquí compartir con usted, porque creo que es bien importante no juzgar. O sea, porque imaginemos nosotros mismos, pues, vamos a decir que nos invitan a servir, a predicar con un grupo que dice, mira, pero es que ellos lo que quieren es ver milagros, todo lo demás no les interesa. Entonces mejor ni voy, pues, porque ¿para qué voy a ir? Acá el Señor dice, no, igual haz el bien, igual sé luz. Puede ser que esos 5,000, voy a decir una tontera, 5 se salven, entonces vale todo eso, lo vale, uno, con uno basta. Y tendremos una eternidad para descansar en y con el Señor. Sigue entonces Juan en el versículo 3, dice, entonces Jesús subió al monte y se sentó con sus discípulos. Estaba cerca la Pascua, la fiesta de los judíos. Cuando Jesús alzó los ojos, vio una gran multitud, venía hacia él, dijo a Felipe, ¿dónde compraremos pan para que coman estos? Vemos que Jesús intenta separar una primera vez de la multitud. Entonces, mejor vámonos más arriba al monte, ¿verdad? Y solo quería anotar algo que es bien importante, como tomar dimensión, ¿va ustedes? En esta época una ciudad como Nazaret tenía 2,000 habitantes. Entonces, hablando de que 5,000 hombres, sin contar mujeres y niños, lo seguían. O sea, pongámoslo fácil, así barato, entre 15 y 20,000 personas. O sea, 5,000 en esa época era
un montón de gente que lo estaba haciendo. Y vemos bien interesante cómo Jesús, no me gusta decir trabas, tal vez retos, nos pone retos porque les pide esforzarse de subir el monte para llegar a Él. Mas Jesús no se esconde de quien lo busca. Pero sí te puede decir, bueno, ¿qué tanto lo quieres? Entonces puede ser que dices, la gran, pero se alejó de mí. El Señor se alejó de mí. Pues tal vez solo te dijo, bueno, tal vez estás dispuesto a subir este monte por mí y ver si llegamos a eso. Y ese mini concepto me impactó a ustedes. ¿Qué tanto quieres? O sea, ¿qué tanto deseas? Y luego regresamos a la pregunta esencial, ¿por qué? Es que yo quiero que me sane. ¿Será que ese es lo que se puede hacer? Acordémonos también del inválido que le meten a través del techo a ustedes. A ellos le dicen, tu fe te ha salvado. ¿Qué diferencia tenía unos con los otros? El motivo que hay detrás. Uno es la fe que Él es el Hijo de Dios. El otro es que yo quiero ser sano. De los leprosos, de los 10 leprosos. ¿A cuántos sanó? A todos. ¿Cuántos regresaron? Uno. ¿Por qué? Porque un hijo entendió que este es el Hijo de Dios. Y eso no solo me va a salvar de mi enfermedad física, sino de mi enfermedad espiritual. Recordemos que nosotros vivimos en un mundo donde pasamos de vida a muerte, pero en el espiritual pasamos de muerte a vida. Y esa regeneración, ese renacimiento es el importante. La pregunta es, en lo terrenal tal vez te quieres mantener tú en la vida y nunca llegar a esa muerte. ¿Es esa tu preocupación? ¿Nunca morirte terrenalmente? ¿O justamente ser vivo en el reino de los cielos? ¿No? Y menciona que es la Pascua. La Pascua es bien importante entender porque era un recordatorio de la liberación de los egipcios. O sea, podemos decir que para ellos era como un día de la independencia. No recuerda cuando nos independizamos de los egipcios. Y acordemos que aquí vivimos bajo la opresión romana. Entonces podría ser como, ¿será que ahora sí alguien nos va a liberar? Así como Moisés nos liberó de los egipcios, alguien nos va a liberar de la opresión romana sabiendo que habían promesas de un Mesías, de un guerrero que iba a venir a reconquistar todo. Y la pregunta acá que quería hacerles es, ¿cómo le damos de comer a esos que venían en medio de la nada, como en desierto? O sea, ¿qué similitud nos está haciendo el Señor? Acordémonos que Juan no habla de milagros, habla de señales. Recordémonos lo que leíamos en Éxodo a través de Moisés. Pues ya los israelitas le decían, ojalá hubiéramos muerto a manos del Señor en la tierra de Egipto, cuando nos sentamos junto a las ollas de carne, cuando comíamos pan hasta saciarnos. Pues nos han traído a este desierto para matar de hambre a toda esta multitud. Entonces el Señor dijo a Moisés, yo haré llover pan del cielo para ustedes. El pueblo saldrá y recogerá diariamente la porción de cada día para ponernos a prueba si andan o no en mi ley. Acá el Señor lo que está haciendo es una similitud de ese maná que apareció. La gente tenía hambre y no tenía qué hacer. Y eso está diciendo, yo soy, o sea, me estoy adelantando a la sesión de la próxima semana, pero es bien importante entender eso. Acá el Señor lo que está diciendo es, yo soy ese maná. Yo soy, o sea, hagan ese vínculo de todo lo que les han hablado los profetas. Ese soy yo. Un poquito lo que les decía en el capítulo 5. Ustedes escudriñan las escrituras porque creen que en ella hay vida eterna, mas ellas hablan de mí. O sea, no se trata de tener conocimiento por tenerlo, se trata de tener conocimiento de mí, dice el Señor. Y luego creo que es importante notar que Felipe, ¿por qué le pregunta a Felipe? En los otros evangelios no resalta eso, pero es importante entender porque Felipe era de Bethsaida, entonces era como el local de la región que le dijera, mira, ¿dónde vamos a comprar tanto esto? Pues como que él supiera, sí, fíjate que por ahí hay una San Martín, va, y entonces ahí podemos ir a comprar esto. Y bien importante es dónde compraremos pan para que coman estos. No ni siquiera para que coman nosotros, o inclusive que comamos exclusivamente nosotros, él y los discípulos, o él y los discípulos y toda la gente. Es exclusivamente en los demás. Amigos, es bien importante. Algo que me impactaba en esto es, hay que entender por qué el Padre Nuestro es el Padre Nuestro y no el Padre mío. Porque cuando uno va a llegar a presentar sus peticiones al Señor, es enfocarse en las demás, no exclusivamente en las nuestras. Nuevamente, con ese enfoque del genio mágico que nos va a dar las cosas que nosotros queremos. Otra vez, no está mal presentar, porque la palabra dice que presentemos nuestras peticiones al Señor. Pero es bien interesante.
me impactó cuando entendí que es Padre nuestro, porque yo llego con un montón de gente, no llego yo solito, o sea, yo para pedir el apoyo a otro montón de gente, no solo mis sentidos egoístas. Y algo también bien curioso que creo que le hemos dicho, ¿cuántos milagros hace el Señor para saciar algo de Él? Ninguno. Ninguno. Y cuando tiene una solicitud al Señor, que es, si es posible pasar de mí esta copa, pásala. Pero lo termina de amarrar diciendo, mas hágase tu voluntad y no la mía. Eso es una gran enseñanza para nosotros, a ustedes. Es cuando oramos, cuando venimos al Señor, tratamos de hacer una proporción de todo lo que pedimos, cuánto es de nosotros y cuánto es de los demás. Y eso creo que es una buena reflexión para decir, bueno, entonces tengo que bajarle al yo, tengo que bajarle a ese egoísmo y enfoque en mí y enfocarme más en los demás, porque al final de cuentas tú ya tienes la salvación. Otra vez, no tiene nada de malo pedir otras cosas, pero es, ¿qué otra cosa necesitas? Si ya tienes al Señor en tu corazón y a su salvo, ¿qué es lo que realmente necesitas? ¿Con qué cosas realmente sufrimos y nos preocupamos? ¿Por los demás? Para que a través de algunas pruebas ellos conozcan al Señor, eso vale la pena pedir. El que roba no robe más, sino más bien que trabaje, haciendo con sus manos lo que es bueno, a fin que tenga para compartir con lo que él tiene necesidad. Acá el Señor también nos dice, hay que ser buenos administradores de lo que Él te da. O sea, todo lo que uno recibe no es solo para uno, es para los demás. O sea, siempre es para los demás. Ir y hacer discípulos. O sea, un enfoque hacia afuera. O sea, todo comienza hacia adentro de lo que el Señor hace en nuestro corazón. Y luego, bueno, vamos para hacia afuera, pues. No es para que entonces tú tengas la vida del rey que siempre has soñado, porque esa vida del rey la vas a tener con el rey del universo cuando Él te llame a su presencia o Él venga por nosotros a arrebatar a su iglesia. ¿Pero qué estás esperando? ¿Traer nuevamente el cielo a la tierra? No, el cielo no va a ir a la tierra, tú vas a ir al cielo, dejando esta tierra. Esa figura nos sirve para vivir acá, uno tiene que despojarse de la tierra, para vivir realmente en la presencia del Señor. Versículo 6, pero decía esto para probarlo, porque él sabía lo que iba a hacer. Felipe le respondió, 200 denarios de pan no le bastarán para que cada uno reciba un pedazo. Un denario es básicamente como el ingreso de una persona eh, por un día de trabajo, de 200, van a ser más o menos 8 meses. O sea, es un platal. O sea, con un platal decía, mira, no podemos ver y si vamos a la panadería es más cerca, no van a tener pan. Acordémonos otra vez, en una ciudad como Nazaret tenía 2000 personas, aquí estamos hablando de 15 y 20, son un montón de pan y pescado. ¿No? Dice que Jesús decía esto para probarlo. Y es bien interesante que también a nosotros Dios nos prueba. Que creo que es bien importante entender que es distinto a tentarnos. Dios no nos tienta, mas sí nos prueba. Y esto es bien importante tenerlo. Pero es que, ¿por qué me está haciendo Dios esto? Porque te está probando. Está probando tu fe. Pedro nos dice, en lo cual ustedes se regocijan grandemente, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, sean afligidos con diversas pruebas, para que la prueba de la fe de ustedes, más preciosa que el oro, que el oro que perece, aunque probado por fuego, sea ya que resulte en alabanza, gloria y honor en la revelación de Jesucristo. Pongamos bien atención a estas palabras. Que vuestra fe sea ya que resulte en alabanza. O sea, cuando vos sos probado, lo que se quiere es que resulte en alabanza, en gloria y honor, en revelación de Jesucristo. Y digo, pero ¿cómo así? Eso es lo que queremos. O sea, que tu enfoque sea mucho en Él y poco en los resultados. Buscad primeramente el reino de Jesucristo y lo demás vendrá por añadidura. Pero así, lo que Dios quiere hacer es que enfócate en lo esencial, en lo más importante. ¿Qué es lo más importante? Yo, dice Él. Yo soy lo más importante. Y entonces lo demás ya vendrá por añadidura. Y luego vemos como constantemente los discípulos, ¿qué nos pasa a nosotros o a ustedes? O sea, Dios nos dice algo y ¡boom! Automáticamente respondamos en lo material. O sea, ¿cómo hacer para alimentar estos? ¿No les acaba de decir con la samaritana, yo tengo un alimento que ustedes no conocen y que entonces me quita hasta el hambre física? O sea, ¿ya se les olvidó eso? Y la pregunta es, ¿a ti ya se te ha olvidado eso?
Dice, el alimento, el sustento que tú tienes que tener es mi palabra. Sí, pues que yo necesito pan para vivir. No, no, no estás entendiendo. No estás entendiendo. Sí, tu cuerpo lo necesita, pero tu alma no. Tu espíritu lo que necesita es la palabra del Dios vivo. O regresamos cada vez que el Señor nos dice algo a lo material. Dios es espíritu. Entonces habla cosas espirituales. En Juan 14:9, Jesús nuevamente le dice a Felipe, Jesús le dijo, tanto tiempo he estado con ustedes y todavía no me conoces, Felipe. El que me ha visto a mí ha visto al Padre. Como dices tú, muéstranos al Padre. Y esa parte es bien importante a ustedes, porque a veces a mí me habló mucho el Señor con esto, porque a veces decimos, Señor, quisiera que te revelaras a mí, que asegurarme que estás conmigo en esto. Y Jesús puede ser que te responda lo mismo que le dijo a Felipe, tanto tiempo he estado contigo. O el Espíritu Santo que te diga esto. Tanto tiempo he estado contigo y todavía no me conoces. O sea, es fuerte aquí. O sea, Juan 14 ya es bastante adelantado en el ministerio del Señor. Y de tanto tiempo he estado con ustedes y todavía no me conoces. Puede ser que el Señor te diga esto a ti porque el objetivo con él es conocerlo a Él. Es de los grandes privilegios que tenemos en esta vida. Tener el acceso a conocer al Rey del universo, al Creador de todo, al Salvador del mundo, al Rey de todo. ¿Qué tanto anhelas y quieres conocerlo a Él? Uno de sus discípulos, Andrés, hermano de Simón Pedro, dijo a Jesús, aquí hay un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pescados. ¿Pero qué es esto para tantos? Y vemos que Andrés no se avergonzó de presentar lo poco que encontró, aunque con poca fe tuvo la valentía de ponerlo en las manos del Señor. Y es como, o sea, aquí pueden haber varias actitudes que uno puede tomar, y no quiero darme de colada a los dos discípulos, pero puede ser que alguno de ellos dice como, ¿y qué quieres que haga, pues? Entonces se frustran, se paralizan y ya no hacen absolutamente nada. Es como, no tenemos, pues, y no tenemos, no tenemos. ¿Qué quieres que hagamos? O sea, es ridículo lo que nos estás pidiendo. ¿Cuántas veces podemos haber dicho, es que es ridículo esto que el Señor nos está pidiendo? Es ridículo esto que lo que nos metió. Hoy tal vez agarró una actitud con Andrés que dice que sabía que no era suficiente. Dijo, "Bah, aquí encontré esto, que es bien importante, hay que parar de cebada". O sea, se los precisa que es de cebada porque era como decir, o sea, la cebada era como la harina más sencilla, ¿sí? No era una harina fina, sino que era lo más sencillo. Entonces era de alguien pobre. Y 2 pescadillos, que dice el original, es como, o sea, no es un pescado, no es una tilapia, pues. Era algo bien sencillo, casi que era para dar sabor, ¿verdad? Pues con muy poquita carne. Eh, Estamos hablando de 15 a 20 mil personas. ¿Qué vas a hacer con 5 galletitas y 2 sardinas? Se dejaría más a lo que estamos hablando acá, ¿a ustedes? Pero Andrés igual lo trae al Señor. Y se acuerdan la viuda en Primera Reyes que dice, pero ella respondió, vive el Señor tu Dios, que no tengo pan, solo tengo un puñado de harina de la tinaja y un poco de aceite. Y estoy recogiendo unos trozos de leña para entrar y prepararlo para mí y para mi hijo, para que comamos y muramos. Entonces Elías le dijo, no temas, ve, haz como has dicho, pero primero hazme una pequeña torta de eso y tráemela, después harás para ti y tu hijo, porque así dice el Señor Dios de Israel. No se acabará la harina de la tinaja ni se agotará el aceite en la vasija, hasta en el día en que el Señor mande lluvia sobre la superficie de la tierra. Cuán importante es entender, o sea, Dios sabe lo que tienes y lo que no tienes. Lo que quiere ver es si estás dispuesto a dárselo todo. Es que es tan poquito, es tan poquito. ¿Qué pensamos del niño? Es que o sea, yo voy a comer, los demás no, pues, pero yo lo traje, o sea, ¿qué culpa tengo yo que no hayan traído cada quien sus partes, sus almuerzos, como dice acá Fabricio, sus champurradas? Lo que tienes, por mucho o por poco que sea, uno, ¿estás dispuesto a compartirlo? Dos, ¿estás dispuesto a entregarlo? O sea, porque el niño lo entrega al Señor. Y puede ser que el Señor se lo haya comido, así como, buena onda, gracias. Y lo comió y ni modo, pues te quedaste vos sin comida y ya ves cómo regresas.
¿Estás dispuesto a darlo? Jesús dijo de la viuda pobre, en verdad les digo que esta viuda tan pobre echó más que todos ellos, porque todos ellos echaron en la ofrenda lo que les sobra, pero ella de su pobreza echó todo lo que tenía para vivir. Tenemos ese nivel de fe, y más de fe va a ustedes, que es, entonces me va a regresar. O sea, por ejemplo, en la viuda pobre, Jesús no dice que entonces Él te lo multiplicó. No dice eso. O sea, la viuda de Elías sí, la sació completamente. La viuda pobre no. O sea, porque no es transaccional. No vaya a ser que vengamos con estas multitudes esperando esa multiplicación. Esperemos estar con Él. Porque ya sea que viva o que muera, estoy con el Señor. Eso es lo importante, amigos. ¿Quiénes de los discípulos se salvaron de una muerte trágica? Solo Juan y eso que le dieron un veneno, lo que pasa es que no le hizo efecto, pero todos los demás, mártires. O sea, porque ellos no buscaban la gloria temporal del mundo, sino la gloria eterna en el Señor. La vida pobre, el Señor me decía, sí, al ratito murió, pero vino conmigo. Ausentes en el cuerpo, presentes en el Señor. Porque así como le dijo al ladrón, pero yo te digo que hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Al ladrón no lo salvó. ¿Será que no lo salvó? Por supuesto que lo salvó. Espiritualmente, que es lo que más importa. Al final te murió en la cruz igual que él. A él se le rompieron las piernas y se asfixió. No estoy diciendo que por eso no hay que pedir. Solo hay que rascar su corazón. ¿Por qué estamos pidiendo? A veces pedimos que nos sane, que nos sane, que nos salve, que nos salve. Como que nuestro objetivo fuera ser inmortales en esta tierra. ¿Será que ese es el objetivo? ¿O lo que queremos es justamente ser inmortales en Él y vivir en Él para siempre? Pero aquí se me fue esto, aquí estamos. No se me van a perder en esta tablita que pongo acá abajo. Ahí vamos a hacer un calculito. Ya sé que les gustan los cálculos y que creen que solo las mates existen en las materias. Es una cosa bien, bien interesante. Dice, vamos a ver acá. Perdón, perdón. Aquí está. Hagan que la gente se siente. En los dos ejercicios vimos que los primeros en grupos de 50 y así. Y había mucha hierba en aquel lugar, así que se sentaron. El número de los hombres era de unos 5,000. Entonces Jesús tomó los panes y, habiendo dado gracias, los repartió a los que estaban sentados, y lo mismo hizo con los pescados, dándoles todo lo que querían. Acá agregamos el pasaje que vimos en otros evangelios, que los dio a los discípulos, y los discípulos se los dieron a los demás, a ustedes. Vemos que Jesús no ataca ni hace reproches a Felipe o Andrés. O sea, es como, pues Felipe, agarra la onda, hombre. O Andrés, es como, y con ese poco de fe no va a hacer nada. Solo los deja. O sea, y vemos esa, cómo a veces Jesús reacciona fuerte, misericordia, en amor, y cada vez es diferente. Pero aquí lo que quería darles era darles una lección. Y puede ser que el Señor lo que te quiera dar es una lección de lo que está sucediendo. Isaías 55:1 dice, todos los sedientos vengan a las aguas. Los que no tengan dinero vengan, compren y coman. Vengan, compren vino, leche sin dinero, sin costo alguno. Es lo que el Señor te está diciendo. ¿Tienes sed? Ven. ¿Tienes hambre? Ven. Y no te vamos a cobrar nada. A veces se manifiesta en lo terrenal, pero siempre se manifiesta en lo espiritual. ¿Tienes hambre de mí? Dice el Señor. ¿Tienes sed de mí? Ok, ven. Es gratis. ¿Qué tanto lo deseas? Ahí está. Y bien importante que Jesús dio gracias con los 5 panes, no cuando terminó de alimentar a todos. O sea, Jesús cuando tenía lo poquito en sus manos, dio gracias y luego lo repartió. Cuando Lázaro estaba muerto, dio gracias de resucitarlo. Y entonces, no dio gracias así como esperando, entonces por eso va a suceder, sino era un genuino agradecimiento. Señor, gracias por poder vivir esto. Gracias porque yo sé que tú estás en esto. Amigos, yo sé que es más fácil decirlo que hacerlo. Pero para los que están viviendo distintas pruebas, más que clamar, Señor, sácame esta prueba. Señor, muéstrame por qué estoy en esta prueba.
Eso creo que es importante. ¿Por qué, Señor? ¿Qué me quieres enseñar dentro de esto? Porque busquen primero su reino y su justicia, y todas esas cosas les serán añadidas. Y luego dice que lo mismo hizo con los pescados, repartiéndolos y dándoles todos lo que querían. Jesús te da conforme a tu hambre. Aquí no les puse el pasaje eh, de justamente de la vida del aceite, ¿verdad? Ustedes, con Elías nuevamente, que le dice, conseguí tinajas. Y el Señor se las llena. ¿Qué se acabaron? ¿Las tinajas o el aceite? Se acabaron las tinajas, no el aceite. Aquí, ¿qué se acabaron? ¿El hambre o el pan? Se acabó el hambre. Conforme a tu hambre, hágase conforme a tu fe. Así como sea de grande tu fe, así de grande será tu resultado. Pero si yo quisiera más, ¿será que quisieras más? ¿Realmente crees que puedes recibir más? Porque conforme a tu hambre te será dado. Ahora, eso es un detallito. Ya saben que cuando me ponen fórmulas me emociono, entonces quiero explicar eso. Hay una famosa fórmula de Einstein de la relatividad que dice que la energía es igual a la masa por la velocidad de la luz. ¿Sí? Todos lo han visto, esta la E igual M igual C al cuadrado. E es energía, que se mide en joules, M es la masa, que se mide en kilogramos, y C es la velocidad de luz al cuadrado, que es medida en metros por segundo. Entonces, lo que quiero calcular es cuánta energía requirió hacer esto, porque aquí estamos creando masa. Vamos a poner barato que, o sea, todo esto es aproximado a ustedes. El pan, 250 gramos de pan por persona, acá lo multipliqué por 15,000, o sea, poniéndolo barato, o sea, que por cada hombre había un hombre y un niño, puede ser más. De un pescado, 500 gramos, y todo eso nos da 11,250 kilogramos. Si yo agarro la velocidad de la luz, que es el número ese raro que tienen eh, ahí, 299.729.458 metros por segundo, lo agarran al cuadrado, les da ese número gigante que ven ahí, y luego si multiplicamos todo eso, les da más o menos 1 con 21 ceros atrás. La producción y el consumo mundial de energía al día de hoy es de más o menos 5 exponencial 20. ¿Esto qué quiere decir? Agarren más o menos todo lo que se produce y lo que se consume en el mundo en 2 años, ese nivel de energía es lo que Jesús hizo, dándole gracias a Dios por la comida y ¡pum! Se generó todo eso. Les digo esto porque a mí me da una perspectiva del nivel de poder de mi Señor. Y estos son unos pinches panes y peces, perdón que lo diga así. ¿Cuánto más requirió cuando hizo todo el mundo? Y dijo Dios, y se hizo. Hágase la luz, hágase los planetas, hágase las estrellas, hágase los animales. ¿Cuánto poder tiene nuestro Señor? O sea, literalmente, que estoy hablando literalmente de poder como nosotros conocemos físicamente en joules. Es inmenso, amigos, y creo que nunca tenemos que olvidar realmente ese gran nivel de poder de nuestro Señor. El versículo 12 dice, cuando se saciaron, dijo a sus discípulos, recojan los pedazos que sobran, para que no se pierda nada. Ellos lo recogieron y llenaron 12 cestas con los pedazos de los 5 panes de cebada que sobraron a los que habían comido. Uno vemos sin desperdicio. El Señor no despilfarra. ¿Sí? Él da medidas rebosantes y apretadas de lo que nos va a dar, pero nunca desperdicia. Y eso es una lección para nosotros, de ser buenos administradores de lo que nos da el Señor. No para uso nuestro, sino para los demás, como Cristo. ¿Sí? Y esa parte es bien importante. El Señor no te da un montón para que te jactes que sos rico, sino para que compartas. O sea, ese montón de pan y pescados, los primeros que lo tuvieron en sus manos son los discípulos. El encargo era que ellos lo distribuyeran. ¿Qué hubiera pasado si ellos no lo distribuyen? O sea, ellos pudieron haberse lo quedado. ¿Qué hubiera pasado? No se hubiera completado la voluntad del Señor. Lo mismo es con lo tuyo. O sea, ¿qué te hace pensar que es distinto? Las riquezas que puedas tener, de lo que tengas, de recursos económicos, de los dones, de lo que sea. O sea, ¿de qué sirve que te lo quedes tú? Porque no te fue dado para ti. Fue dado para que los demás, a través de eso, puedan ser salvos. ¿Cuál es la diferencia que vemos con el hijo pródigo? ¿Se acuerdan?
Se lo pongo ahí, Lucas nos detalla que no muchos días después el hijo menor, juntándolo todo, partió a un país lejano y se malgastó. Ahí malgastó su hacienda viviendo perdidamente. Cuando lo había gastado todo, vino una gran hambre en aquel país. ¿Cómo va a ser medida tu vida con lo que el Señor te dio? ¿Vas a haber malgastado todo? ¿O sos de aquellos que fueron diligentes administradores y los repartieron donde el Señor les dijo que les repartiera? Y dice que se repartieron 12 cestas. Hay muchas versiones de todo esto. Yo pienso que simplemente es para los discípulos. O sea, de lo que sobró, y acá, cuando dice lo que sobró, tenemos que pensar, digo, quedó un pedacito de pan, no sé qué, sino de los panes que quedaron, de los peces que quedaron completos, o sea, como no mordidos, pues, ¿verdad? Quedó uno para cada uno. O sea, el Señor le dijo a los discípulos, ok, ya terminaste tu parte. Y los discípulos también tenían hambre, a ustedes. ¿Cuántas veces no nos puede pasar eso? Que nosotros mismos tenemos hambre y el Dios nos da una bendición. Automáticamente el modo egoísta. El Señor sació mi sed. Ven, primero da a los demás y luego te sacias vos. Acá dice que era una cesta llena con pedazos de panes y pescados. Pero ¿qué hubiera pasado si? O sea, solo veamos el ejemplo. Jesús viene y le da a los discípulos y los discípulos, pues yo tengo hambre, entonces comienza a comerse él lo que iba a repartir. Entonces se pierde que una cesta completa estuviera para él. Digo, ni te preocupes, por vos ni te preocupes, pero es que tengo hambre, yo sé, pero es que dale primero a los demás. Dale primero a los demás, yo me encargo de vos. Vos encárgate de los otros, pero yo me encargo de vos. A mí me gusta mucho algo que Tulio nos ha compartido varias veces a ustedes. Tú encárgate de los negocios del Señor y Él se encargará de los tuyos. Pero si realmente hacemos eso, realmente vivimos la vida en plenitud. Y otra vez, no porque el enfoque sea la cesta llena, el enfoque es el Señor. Si nos lo da, gloria a Él. Y si no, pues no pasa nada. Pues vivimos para el reino del Dios. Y sobre todo, acá es bien importante notar, o sea, algunos decían, se hacen bolas, y no entiendo cómo se hacen bolas, pero decían, no, lo que pasa es que le dieron, casi que lo hago como imagen, o sea, imagínense un mini pedacito, como que esos 5 panes lo habían dividido en 5,000, en 15,000 pedazos de estos con un pedacito. O sea, el hecho de que hayan recolectado esas cestas son prueba real de que el milagro fue real. ¿Ya? Esa anotación porque es bueno aclarar eso. Y siento es que la gente, al ver la señal que Jesús había hecho, decían verdaderamente, este es el profeta que había de venir al mundo. Por lo que Jesús, dándose cuenta de que iban a venir y por la fuerza de hacerle rey, se retiró él solo otra vez al monte. O sea, esa imagen del maná en el desierto, esta gente la entiende, porque lo vinculan con el profeta que habla Moisés. Dice, pues este es como Moisés. O sea, Moisés dio comida, literal. Este es el mismo, pues, o sea, con él nunca nos va a dar hambre física. Porque dice en Deuteronomio 18:19, un profeta como tú levantaré ante tus hermanos, y pondré mis palabras en su boca, y él les hablará todo lo que yo le mando. Y sucederá que cualquiera que no oiga mis palabras, de que él ha de hablar en mi nombre, yo mismo le pediré cuenta. Entonces ellos lo vinculan con este profeta y dicen, este es, qué grueso, porque hacen el vínculo con el maná del desierto. Y dicen que desean hacerlo rey para cubrir sus necesidades terrenales. Y esta parte es bien importante para ustedes. Y entonces, ¿y cuál es la respuesta del Señor? Sí, aquí está su rey, tranquilos. Se aleja. ¿Por qué a veces el Señor se aleja de ti? Porque no vaya a ser de que en tu corazón quieras ponerle como rey del mundo material para saciar tus necesidades. Entonces Él se aleja porque dice, no, así no. Esto no, así no funciona. Y es tan importante, tan poderoso, es que el Señor se alejó de mí. Sí, porque tal vez te está enseñando una lección de que vos lo que querías era un tu genio de la lámpara que te arreglara tu vida. Y dice el Señor, no, así no es. Yo así no funciono. Ese no es el objetivo, yo soy el rey de tu corazón. Y que trabajemos juntos para el reino de los cielos. A Jesús no le interesa el reino de la tierra, pues va a ser destruido, sino que el reino de los cielos, el cual es eterno. Quiero hacer una similitud con la tentación que el diablo mismo le hace. O sea, el diablo también básicamente le ofrece lo mismo. Es, mira, volvete rey de acá. Es más, nos apuntamos a que te vuelvas rey de esta tierra. Porque el diablo lo llevó a una altura y le mostró en un instante
todos los reinos del mundo y todo este dominio y su gloria te daré. Le dijo el diablo, pues a mí me ha sido entregado y a quien quiera yo se lo doy. ¿A quién le fue entregado el dominio de la tierra? Al hombre. Y lo que queremos a veces es darle eso. Yo te voy a entregarlo de la tierra. Yo te lo entrego. Y Jesús dice, ¿a quién crees que le estás hablando? ¿Cómo que me vas a entregar algo vos a mí? Uno, yo lo hice. Dos, yo lo voy a destruir. Tres, te voy a enseñar lo que realmente es un mundo, donde el rey soy yo. No estoy diciendo que el Señor no sea el rey del mundo físico, pero ese no es el objetivo. Jesús le dijo, escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. ¿Qué es la respuesta que necesitamos? Yo sé que suena feo, es como, pero a veces tenemos la actitud del diablo. Sí, porque es egoísta. Porque es que Él me arregle a mí, mi vida. Arréglame, Señor, mi vida a mí. Sea el rey de mi vida para que mi vida sea buena. Y no es ser el rey de mi vida para que tú mandes, yo desecho mi vida para vivirla en ti. Eso es lo que el Rafa, Señor nos quiere hablar, ¿verdad? Sí, Andrés. Rafa, y quisiera nada más sumar a lo que estás diciendo un poquito porque hace un rato decías cuando estamos pasando dificultades en la vida y uno se pregunta, ¿pero por qué? O cuando decías que yo a veces he dicho esa frase y que Dios me la ha repetido más en esta crisis, ¿verdad? Encárgate de mis negocios porque yo me encargaré de los tuyos. No quiere decir que yo no haga algo en mis negocios, sino que yo tengo que hacer lo mío, pero Él me va a respaldar, por un lado. Por el otro lado, vos decías algo importante, ¿verdad? No es qué me está pasando, sino por qué y sobre todo para qué. Y Dios me habló en 2 Corintios 1:3 cuando dice, Dios es nuestro Padre misericordioso y la fuente de todo consuelo. Él nos consuela en todas nuestras dificultades para que nosotros podamos consolar a otros. Y dice, cuando otros pasen por dificultades, podremos ofrecerles el mismo consuelo que Dios nos ha dado a nosotros. O sea, a veces en medio de todo estamos pasando situaciones que Dios lo que quiere es que nosotros las vivamos para poder consolar a otros. Y déjenme rematar nada más esta parte. Les recomiendo el Daily Reading de Walden Hart, que es extraordinario, ¿verdad? Ustedes, si dice, few ever really live, o sea, muy pocos hombres realmente están viviendo. Y solo déjame tomar un minuto para leer. Está en inglés, perdónenme, pero más o menos lo voy a tratar de ir parafraseando. Pero dice, the most dangerous man on earth is the man who has reckoned with his own death. O sea, el hombre más peligroso de la tierra es aquel que se ha encontrado y se ha confrontado con su propia muerte. O dice, todos los hombres mueren. Algunos realmente viven. ¿Seguro? You can create a safe life for yourself. O sea, ¿realmente puedes crear una vida segura para ti mismo? Es lo que pregunta. Y dice, al final de tus días, cuando estés descansando en casa, balbuceando, y te recuerdes de esta misfortune o desdicha, ¿alguna vez te preguntarías qué era lo que estabas tratando de hacer para, entre comillas, tener una vida segura? El más efectivo de los guerreros va a decir, me confronté con la muerte y salí victorioso. Miren ustedes, o sea, es no vivir para nosotros, o sea, no vivir, o sea, si nosotros queremos estar en un lugar seguro y no queremos ser los hombres que Dios quiere que seamos, entonces puede ser que vivamos una vida safe, ¿verdad? Ustedes, segura y donde no nos habemos arriesgado, versus aquel hombre que dice, no me importa y me confronto con mi propia vida y hago morir lo terrenal en mí. Y eso a mí me emociona mucho porque, Rafa, es confrontativo lo que estás hablando. O sea, no es así como lechita, no. O sea, ¿estamos viviendo para qué? ¿Para la comodidad nuestra? ¿O estamos viviendo para salir de las trincheras y sacar a la mara en la batalla, ¿va? Ustedes? Bueno, esa pequeña inserción quería dejarles ahí. Gracias, Rafa. No, genial, gracias, Tulio. Y amigos, y es tan importante eso, ¿ah? O sea, yo les pongo ahí, así es como la religión es prostituida, bajo intereses políticos o materiales, al ver a Jesús como aliado para intereses egoístas. Es como, yo lo uso a Él para mí y no yo me pongo a la disposición del rey para su reino. ¿Cuál es el enfoque? Y lo que pasa es que es bien sutil la diferencia a ustedes. Nos podemos perder grandemente en esto. Nuevamente, insisto, no tiene nada malo uno pedirle al Señor, porque al Señor le gusta que sus hijos le pidan. Pero la pregunta es, ¿qué hay adentro? O sea, es lo profundo que nos quiere llevar Juan. Porque todas estas cosas, dice Juan, yo no se las dije porque fueran chileras. Dice, ay Dios, si hubiera escrito todos los milagros, no caberían en todos los libros del mundo.
Yo les escribo esto para que crean que Jesús es el Cristo, el Hijo del Dios vivo, y en Él tengan vida eterna. Jesús nunca buscó la honra de los hombres, sino de Dios. Y no negoció, sino se retiró. O sea, acá vemos un Jesús que lo tratan de ser rey y dice, no, eso así no es. Esto no estamos hablando lo mismo. Entonces me voy a ir y me voy. No es como a negociar. No, mire mucha, pues le voy a explicar. Es como, no estás cachando. O sea, que mi ausencia a veces te sirva para confrontarte. Que entiendas realmente lo que está pasando. Y acá lo que les decía al principio, tanto los fariseos como esta gente estaba fallando en ver quién realmente es Jesús. Amigo, ¿estás entendiendo tú quién realmente es Jesús? ¿Es aquel que sentís que es la ley y entonces te viene a incomodar y sacar de tu zona de confort porque te está moviendo la silla? ¿O es aquel que te va a arreglar la vida? Ah, ya vino Jesús, ya me arregló mi vida. O simplemente es el Salvador, aquel quien te da un nuevo nacimiento, en quien te vas a glorificar para siempre, gloriar para siempre en Él, vivo o muerto, rico, pobre, sano, enfermo o como sea, porque ya no vivo yo, sino vive Cristo en mí. Y esa es la parte tan importante que nosotros tenemos que ser confrontados. Luego voy a acelerar esta parte que hubiera querido, voy a tomar unos 5 minutos más del tiempo porque no quisiera dejarlo a medias. Hay 4 historias de la barca, lo voy a hacer bastante sencillo. Acá vamos a ver la tercera, pero uno es cuando él llama a los discípulos. Y nos damos cuenta cómo Jesús llama a los discípulos, ellos estando en la barca como en seguro, porque están en la orilla, ¿verdad? Y los llama y les dice, miren, vénganse conmigo, ¿verdad? Porque les hablo esta historia de la barca porque creo que es un proceso que el Señor nos lleva. Al principio vas a estar en un lugar seguro y te va a llamar. Y te va a hacer un milagro, te va a hacer una señal con los peces, es decir, venite. Ya no serás pescador de peces, sino pescador de hombres. Y no sigue. Luego el segundo es cuando, lo vemos en los dos evangelios, no lo expone, pero es cuando Jesús está dormido en la barca y se acuerdan que está una gran tempestad. O sea, pero Jesús está en la barca. Y yo no quiero abusar, pero la palabra dice que está dormido, pero yo creo que era más como está haciéndose el dormido, así como a ver qué van a hacer, porque imagínense esa tempestad, o sea, que van a mover ahí el otro fondeado, ¿ah? Y él estando en la barca, le dicen, Señor, ¿no ves que perecemos? O sea, ¿cuántas veces nosotros podemos estar ya en el mundo espiritual con todas esas guerras y todo, sangoloteados por las olas y uno le dice, Señor, pero yo te veo que estás acá, pero estás dormido, ¿ves? ¿Cómo así? Jesús se levanta y dice, hombre de poca fe, ¿por qué temes? Y se levanta y enmudece. ¿Qué es lo que el Señor te está diciendo? ¿Qué es lo peor que te puede pasar? Pues chica, que nos ahogáramos y nos muriéramos. ¿Y si te morías, con quién te morías? Contigo, Señor. ¿Y eso está malo? ¿Qué es lo que te preocupa de eso? Eso es lo que le estaba diciendo. Luego viene este pasaje, donde el Señor le dice, ¿saben qué? Delen ustedes. Y hay otro evangelio que dice, y Él los metió a la barca. Así como, yo me imagino que ellos como, ya un poquito más de miedo, como la vez pasada, así como, a la gran, otra vez nos va a mandar y nos va a mandar sin Él y nos está metiendo, ¿qué está pasando? ¿Ah? Es cuando Jesús aparece sobre el agua. O sea, viene a tu encuentro a la mitad de la tormenta y te llama que te salgas de la barca. O sea, quítate el miedo de salirte de esa seguridad. Y Jesús estaba con ellos en la tempestad. En esta no. En la pasada sí. En esta ya no. Dice, no solo quiero que tú calmes la tempestad, sino que la domines, que camines sobre el agua. Que es lo que pasa con Pedro, pero él luego se enfoca demasiado en la tormenta y se hunde. Y luego tenemos la cuarta, cuando es el encuentro con Jesús resucitado, que se vuelven a ir. Aquí no hay tempestad. Pues dicen que viendo a Jesús de lejos en la orilla, Pedro se lanza al agua y se va nadando hacia él. Vemos, o sea, no sé si me siguieron en el hilo del confort de estar dentro de la barca, lleno de provisión, a pasar a la tempestad, con Jesús adentro, pero igual teniendo ese miedo, a Jesús afuera, pero igual teniendo ese miedo, a cuando ya le pierdes completamente el miedo al agua y te sueltas de la barca, porque la barca entiendes que es Cristo. Entremos entonces rápidamente a esta parte para terminar la sesión de hoy. Al atardecer, sus discípulos bajaron hasta el mar
y subiendo en una barca se dirigieron al otro lado del mar hacia Capernaum. Ya había oscurecido y Jesús todavía no había venido donde ellos estaban. El mar estaba agitado porque soplaba un fuerte viento. Vemos cómo Jesús mismo separa a los discípulos de la gloria de los hombres. Los querían hacer rey y a ellos seguramente príncipes, pues. Ellos eran el concilio escogido de ellos, ¿no? O sea, ellos también están así, yo no sé qué posición tenían, es como que cool, démosle. O sea, ahí se puede decir, bueno, ¿quién se va a sentar a la diestra y quién se va a sentar del otro lado del rey, ¿va? Y si dicen, no, ustedes también se me van. Que es cuando suceden estas cosas, uno tiene que alejarse. Más si está, es que a usted lo vamos a nombrar apóstol, a usted lo vamos a nombrar no sé qué. No. No tenemos que buscar gloria de los hombres, sino solo de Dios. Y entender que después de la elección viene la prueba. Es como, o sea, y es la educación que nosotros vivimos. ¿No? Alguien nos da la teoría, ahí Walter seguramente nos puede afirmar eso. Uno le da la lección a la gente y luego, los ejercicios, pues, para ver si entendiste. El Señor le dice, bueno, ya, le di cómo funcionaba la lección. Ahora vamos a ver si entienden. ¿Sí? Debemos entender que la mayoría acá eran pescadores profesionales. Esto no es una tormenta que algunos de nosotros nos hubieran agarrado y nos lleva el río. Esto es gente que realmente sabe manejar el mar, pero era una cosa sobrenatural. Yo creo que sí eran unas tormentas sobrenaturales atacándolos a ellos. Y hay momentos en los que el Señor parece esconder su rostro de nosotros, para amarlo no por su debilidad, sino por quien Él es. ¿Y dónde estaba Jesús? Él fue el que nos metió en este. ¿Se dan cuenta que Él fue el que los envió? O sea, Él nos mandó a que nos muriéramos. ¿Será que era eso? ¿O será que estaba esperando a que clames a Él y que Él aparezca sobre el agua? ¿Sabes qué es? Uno ayer ve como, sí, caminó sobre el agua. Es como, muchachos, que caminó sobre el agua. ¿A quién hemos visto que ha hecho eso el Señor? Caminar sobre el agua. Debemos estar nosotros mismos listos para pelear contra las huestes espirituales en todo momento. Porque nuestra lucha no es contra sangre ni carne, sino contra principados, contra potestades, contra los poderes de este mundo de tinieblas, contra las fuerzas espirituales de maldad en las regiones celestes. Y es una película del fin de semana con mi esposa y me fascinó lo que decía. Quien es muy amado e importante para Dios es muy enemigo del diablo. O sea, eso tenemos que tenerlo claro a ustedes. O sea, si eres preciado para el Señor, eres un blanco para el diablo. Y eso va a traer sus consecuencias. Cuando habían remado unos 25 o 30 estadios, 4 o 5 kilómetros, vieron a Jesús caminando sobre el mar, que se acercaba a la barca y se asustaron. Pero les dijo, soy yo, no teman. Entonces ellos querían recibir a Jesús en la barca, pero la barca llegó enseguida a la tierra donde iban. Uno puede temblar por las situaciones que uno puede estar viendo. Es válido temblar, somos humanos. Pero si yo me aferro de aquel que nunca tiembla, quien es la roca, estaremos seguros. Y vemos este simbolismo con el arca de Noé a ustedes, que era bajo la tempestad, siempre flotó por el arca. ¿Se acuerdan cuando lo estudiamos en Génesis, ¿verdad? Ustedes, lo importante de entender de que Él es nuestro refugio en cualquier tormenta. Y nuevamente en la referencia al gran yo soy, o sea, haciéndoles esa memoria de Moisés. Dice, mucha, yo soy, o sea, yo soy el gran yo soy. Como decíamos antes, esa ausencia de Cristo a veces nos hace desearlo más con nosotros. Es que Jesús no está conmigo. Sí, puede ser que a veces se aleje un poco, se retraiga un poco para luego nuevamente reaparecer. Y a veces es bueno, o sea, nosotros le decimos con mi esposa a las parejas, a veces es bueno que se extrañen un poco, que se extrañen un poquito, porque eso hace desearse más estar juntos. Ellos remaron toda la noche, de que 4 o 5 kilómetros, más o menos, este lago, porque es el lago, ustedes tienen 10 kilómetros, o sea, están más o menos a la mitad del lago. Jesús al solo acercarse a ellos hace que ellos lleguen a tierra. Ellos se esforzaron un montón por remar la mitad. Jesús solo se acerca y los lleva a la orilla. El Señor te está diciendo esto, es como, deja de batallar tanto. En Él vas a llegar. Si el Señor no edifica la casa, en vano trabajan los que edifican. Si el Señor no guarda la ciudad, en vano vela la guardia. Es en vano que se levanten de madrugada, que se acuesten tarde y coman el pan de afanoso labor, pues Él da a su amado aún mientras duerme. Amigos, aquí termina el estudio de hoy. Oro que el Señor nos confronte y que nosotros podemos ser vulnerables. Y Señor, ¿por qué te estoy siguiendo? Señor, ¿qué es lo que espero yo de ti?
para luego darle la vuelta a la pregunta y decir, Señor, ¿qué esperas tú de mí? He aquí mi vida, toma y haz con ella conforme a tu voluntad. Algunos esperan de que sea más como la vida de Salomón. A los discípulos ninguno le tocó esa suerte. Pero ¿saben qué? Suerte. Suerte es tener al Señor como nuestro Señor. Y que cuando Él nos llame, cuando Él venga en su regreso, cuando diga el nombre de cada uno de nosotros, eso va a ser glorioso. Eso realmente va a ser lo que nos va a dar esa esperanza, que digan, o sea, cuando en la trompeta se oiga Eduardo, Esteban, Alejandro, Antonio, Antulio, Byron, Carlos, Cristian, Fabricio, Gabriel, Henry, José Luis, Leonel, Nelson, Sergio, Walter, o sea, que Él te llame por tu nombre y tú escuches la voz de tu Señor. Entonces lo levantaremos como dijo Isaías, heme aquí, Señor, envíame a mí. Oremos. Padre Celestial, te damos gracias por este día, por este nuevo amanecer, Señor, en tu presencia, en tu gloria, Señor. Porque ¿a quién más iremos, Señor? Si solo tú tienes palabras de vida eterna. Padre, perdona nuestros pecados, nos venimos a humillar delante de ti. Aléjate de nosotros que somos pecadores. Pero, Señor, nosotros nos aferramos a ti como un niño, como inclusive cualquier animalito que se aferra a aquel que le da alimento, Señor, porque solo tú, Señor, nos haces vivir. Sabemos que en ti hay vida y vida en abundancia, Señor. No de la terrenal, Señor. Sabemos que lo puedes hacer, pero, Señor, nuestro enfoque no es ese. O no queremos que sea eso, Señor, y si es eso, ayúdanos a darnos cuenta, Señor, y todo lo que tenemos, todos los ahorros que están en nuestras cuentas de dinero, Señor, son tuyos. Toda la comida que tenemos en esta casa es tuya. Todos los dones que nos han dado, Señor, son tuyos. Dinos a quién quieres tú que alimentemos, Señor, para ser esos siervos fieles a ti. Señor, encontremos en la barca y la tempestad estén azotándonos por todos lados. Clamamos a ti como nuestro único y suficiente Salvador, sabiendo que te veremos caminar sobre el agua. Y, Señor, danos la valentía de Pedro, Señor, para pedirte que bajemos de la barca, de aquel sustento que tenemos, y caminar sobre el agua hacia ti, y cumplir nuestro camino al llegar a tus brazos. Te amamos, Jesús, te adoramos, te entregamos este día. En el nombre de Jesús oramos. Amén y amén. Amén. Gracias, Rafa. Qué exquisito tiempo y pues qué desafío tenemos por delante, amigos. Quiero nada más recordarles que hoy tenemos Noche de 300 y si ustedes pueden apartar y comunicar de los eventos, se los agradeceríamos mucho. Promover las páginas que como 300 queremos tratar de seguir apoyando, impactando a los hombres. Esa es una. La otra también es que estoy impresionado que es en las 4 evangelios aparece mi Barça. Pues solo decía. Eso sí es una sí, solo ahí en los está mi evangelios, Barça. nada más. En los 4 evangelios está mi Barça. Así es. Y tercero que les mandé el inglés, este daily el devocional ese. Devocional, exacto, se los mandé ahí para que lo lean. Es de meditarlo un ratito ustedes. Está bastante grueso y bueno, de verdad, en todo sentido, mucha. Así que, de verdad, gracias por todo. Nelson, ¿ese globo es pura coincidencia o hay algo que se me está escapando? Fíjate que pura casualidad, este me lo regaló en el Día del Padre y estamos asombrados que todavía tiene Helio. Fíjate, no se le ha ido, tiene más de un mes. Soy bastante ajuicioso cumpleaños, pero dije, peor si se me pasó el del tremendo. No, ya. Bueno, entonces estamos. Dios los bendiga a todos. Rafa, gracias por todo. Gracias a todos por estar aquí en este tiempo, por escogerlo, por apartarlo. Les recordamos que lo compartan. El día sábado a las 10 de la mañana se vuelve a transmitir. Entonces, si pueden compartir en sus páginas, sería genial. Dios los bendiga a todos, hermanos. Un abrazo.